Ahí están viendo. Listo. Listo. Oye, pero lo hice de esta manera, no sé si Listo. selecciono Está bien. fraccionar, sí. Listo. Entra numerador y denominador y definir la función como tal fracción, pues denominador dividido denominador, numerador, perdón, que devuelve la operación. Ñam. Lo probé A ver, ahí, este. espera que es que hay algo que no me queda claro ahí. Venga, suántico, Carlos. A ver. Yo digo, ponle cuidado. Tengo un numerador, denominador. ¿Sí? Tengo un numerador, denominador. Está Sí, bien. Y retorno de la fracción es numerador y fractional y de fraction utilizo fracción que lo que hace fracción es dividir. sí, el numerador Sí. sobre el denominador, sí. Bueno, listo. Entonces, póngale cuidado. Venga, yo voy a compartir entonces. Digo, yo comparto acá. Listo. María Camila, ¿tú hiciste el ejercicio? Es que María Camila como que tiene problemas con el internet. Bueno, tengo acá. Voy a ver acá. Hola. Entonces, vamos a volver a retomar rápidamente lo que estábamos haciendo. Listo. Resulta y pasa que nosotros tenemos uno, una estructura o un concepto denominado clase. Clase es uno de los principales conceptos en la programación orientada a objetos. Las clases nos permiten tener instancias que son como, digamos, objetos o réplicas de esta instancia, así como cuando dicen que nosotros fuimos creados a semejanza de Dios, por ejemplo, Dios es esto, ¿cierto? Y nosotros somos una instancia de Dios, por así decirlo. ¿Listo? O compartimos un ADN con los seres humanos, los gatos comparten un ADN entre ellos, los perros comparten un ADN que hacen que tengan ciertas características. Eso es una clase. Entonces, por lo general, esas clases están divididas en atributos y métodos. Los atributos son aquellas características o información que tienen las instancias y los métodos son qué puede hacer o qué cosas se hacen con esos o cómo interactúan esos objetos. Para definir una clase utilizamos la palabra reservada class, poníamos el nombre utilizando el PEP8, es decir, en la anotación, el nombre de la clase con letra inicial mayúscula, abríamos dos paréntesis si queremos, punto, y utilizábamos un inicializador o un método especial, def underscore init underscore la palabra self para indicar que es esa instancia a la cual nos estamos refiriendo y los parámetros que queramos, una lista de parámetros. ¿Listo? Entonces, así definíamos el inicializador, es decir, que cada vez que creemos una instancia, se nos van a pedir estos parámetros. Habíamos hablado que los métodos se pueden definir igual, def, hablábamos del método especial str, que nos servía para retornar o para cambiar el comportamiento por defecto de la función print sobre nuestra clase o sobre nuestra instancia. Return this is my class. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahorita como ejercicio es, vamos a hacer, como nosotros no trabajamos con fraccionarios, vamos a hacer los fraccionarios. Es decir, vamos a hacer una clase de datos que sean los fraccionarios. En Python no lo hay. Creo que no lo he visto. Fractions o fracciones. Entonces, ¿qué decimos? Por ejemplo, nosotros tenemos la fracción 1/2, ¿cierto? Y no 0.5. Python usualmente nos trabaja con esto, una forma decimal. Nosotros queremos trabajar con 1/2. A veces, por ejemplo, yo quisiera, a veces es más fácil o más cómodo cuando estoy haciendo, por ejemplo, modelando lo de solo usuario que estamos modelando, es mucho más fácil, por ejemplo, tener
a la 1 octavo, a la 1 cuarto, a 1 sobre alfa, ¿cierto? Esto que, por ejemplo, tener 1 sobre 0.5. ¿Listo? Lo que nosotros vamos a trabajar es con este tipo de información. ¿Listo? Vamos a generar ese tipo de datos. Entonces, como todas las matemáticas, los números cumplen unas propiedades. Entonces tenemos que, coloquemos de manera general, A sobre B más C sobre D no es otra cosa que BD, AD más CB, ¿cierto? Esa es la forma de sumar dos fracciones. La forma de multiplicar, yo tengo AB, el inverso de AB es B sobre A, ¿cierto? Tengo la posibilidad de que AB por CD es igual a ¿cuánto? A AC por BD, ¿cierto? ¿Qué más tenemos dentro de las propiedades de los fraccionarios? La suma, el inverso, la multiplicación. Hagamos la resta. ¿Cómo es la resta? A sobre B menos C sobre D. Amigo, lapicerito, listo. Esto es BD por AD. Está súper sensible hoy el pad, pero menos CB. ¿Listo? Esas son las propiedades. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es tratar de llevarme esas propiedades a una clase denominada, pongámosle frac. ¿Listo? Vamos a crear nuestro tipo de dato. Este es nuestro dato. No tenemos, en Python no lo tenemos por defecto. Vamos a crearlo. ¿Listo? Entonces, cogemos acá, hicimos un récord de las propiedades, file, vamos a dar new notebook y le vamos a colocar acá a esto. Voy a colocarle aquí class fraccionarios, fractions. ¿Listo? Entonces, ¿me están escuchando bien, muchachos? Estoy compartiendo pantalla. Listo. Estoy preocupado por María Camila. Listo. Bien. This model, this class contain fractions. Listo, fracciones. Entonces, class. Para reservada clase. Fracciones. Dos puntos. Inicializamos. ¿Qué le vamos a pedir? La instancia. Le vamos a pedir, así como usted hizo, un numerador y un denominador. Y vamos a decir que esta instancia tiene el numerador, que va a ser igual al numerador. Y esta instancia particular tiene el denominador. Vamos a componernos de un método que pongámosle add suma, que va a coger al mismo y otro fraccionario. ¿Cómo va a ser la suma? La suma va a hacer lo siguiente. Se va a retornar, bueno, primero acá, vamos por acá. Va a ser self de esta instancia por el numerador, repito, voy a cogerlo acá. Entonces, A sobre B más C sobre D va a ser igual a BD, ¿cierto? ¿Por quién? Por AD más ¿qué? BC. Más BC. Listo. Entonces, ¿cómo lo llevo acá? Lo llevo numerador por
¿Other quién? ¿Other qué? Other than, ¿no? Other punto numerador. Vamos primero con este pedazo de acá. ¿Listo? Entonces pongámosle acá, pongámosle aquí a este n, ¿cierto? ¿Más quién? Ah, sí, estoy loco, estoy loco. Estoy Sí, loco. eso quería decir, Estoy porque loco, el estoy de loco. abajo es el Denominador, sí, del denominador. otro. Sí, denominador. Sí, denominador. ¿Más quién? Más b qué? Ah, B.nun, no, B.den, Self, then, self ajá, den, por, por other 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 num, nun, other nun, listo. Eso es n, ¿listo? Y denominador de este pedazo de acá, entonces sería ¿cuál? Sería self, punto. Denominador por other, punto, denominador. ¿Sí o no? Rectifiquémoslo. Entonces, ¿quién es self? Self es el punto. O sea, self es el punto que yo voy a crear. Por ejemplo, yo voy a decir add, ¿quién? Un numerador, por ejemplo, como es una instancia de una fracción, va a tener que un numerador y un denominador. Entonces yo le voy a colocarle a, por ejemplo, a ver, es una instancia. Voy a decirle, por ejemplo, f1, fracción 1 va a ser igual a fractions de dos números, el 2 y el 3, ¿cierto? Y f2 va a ser igual a una fracción, fractions, de, de digamos, 3, pongo otro número, 5,6, ¿sí? Entonces lo que yo quiero hacer es una función que coja add y sume f1 y f2. ¿Listo? Entonces, ¿quién es este? Este F1 que está acá corresponde a self, por así decirlo. ¿Sí? Y este F2 corresponde a other. ¿Listo? F1 corresponde a self y F2 corresponde a other. O sea que hay que coger, y como es 2/3 más 5/6, hay que coger el numerador de self, que es este que está acá, por el denominador de other, que es este acá, más el denominador de self por el numerador de other. ¿Listo? Todo eso dividido el denominador de self por el denominador de other. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo queda eso. Self, y esto nos va a retornar ¿qué? n sobre d, ¿no? ¿Qué pasa si yo coloco n sobre d? A ver, yo voy a colocar acá un tip. Bueno, voy a colocar acá una nota. Ojo, se retornará un dato ya conocido. Póngale cuidado. Entonces, hagamos una que no nos sepamos acá. Por ejemplo, sumemos un medio más 3 medios. Me va a dar 4 medios. O sea que me va a dar 2, ¿cierto? Entonces, fractions, voy a crear una instancia, voy a colocarle a, o fracción 1, f1, es igual a fractions, y si me pide un numerador, pongámosle un medio. Listo. Ahora, cojo f2 y voy a colocar fractions, y le coloco 3 medios. Listo.
Entonces, tengo un medio y 3 medios. Ahora, voy a coger la clase fractions. Voy a utilizar el método add. Y de esto voy a coger f1, f2. Me da 2. Si yo le voy a dar de qué tipo es esto, me va a decir que es de un tipo dato flotante. Y yo no quiero un dato flotante, muchachos. Ya es conocido para el dato flotante. Yo no quiero eso. Yo quiero es que se me retorne una fracción. Fractions nd. Vamos a ver qué pasa ahí. Ah, fue puta. Se retornó una fracción. ¿Sí lo ven? Se acaba de retornar una fracción. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Se retorna una fracción. Es una fracción que está ubicada en esta locación de memoria. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a sobreescribir esto. Hombre, es que mire, cuando yo, por ejemplo, le doy print, cuando yo quiero ver fractions, este tipo de dato, cuando lo quiero ver, pues, hombre, me dice main, me dice que es de la clase fracciones y que es un objeto ubicado en esta dirección de memoria. ¿Cierto? Ahora, lo que yo quiero hacer es llevar esta dirección de memoria, o sea, este string, quiero llevarlo a un formato, a este formato. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago eso? Utilizo el método especial str, ¿listo? Para darle el formato que yo quiero. Yo quiero este formato. Def, underscore, self, dos puntos, que por favor retorne ¿qué? Que retorne self punto num plus slash plus self punto dem. Algo que no me gusta, güey. Ah, ya sé qué es. Acá no necesito esto. ¿8 y 4 cuánto es? 2. Como lo esperábamos, ¿sí o qué? Ay. Creo que queda mejor hacia acá. Venga a ver. Me gusta más así. ¿Cómo le ven, muchachos? ¿Qué tal? Una chimba, ¿no? O sea, a mí me parece esto espectacular. Cómo, cómo crear los datos propios es una de las cosas que me ha parecido fascinante. Pero incluso voy a mostrarles algo, muchachos. Es que este add es como muy feo. ¿Sí? Voy a utilizar otro método especial. Vean lo que voy a hacer. F1 más F2. Vean lo que acabo de hacer, muchachos. ¿Qué acabo de hacer?
Pero o sea, el underscore hace que sea como un método especial. Exacto. Este método especial, ¿qué me ha permitido este método especial? ¿Qué me permitió este método especial? ¿Qué me permitió? ¿Utilizar quién? El operador más. Y está en chimba que acabo de sumar dos fracciones con el operador más. O O sea, sea, no utilizar como antes como o sea, el método de F1, sino directamente sumarlo. estoy sumándolo, pero es que yo quiero que me entienda que es que este operador, o sea, este método especial me permite usar el plus, el más, como, como un operador directo sobre mis dos elementos de tipo clase. Cuando yo utilizo esto, yo digo, yo tengo, por ejemplo, A plus B. Mire que eso se llama polimorfismo. Estoy sumando, o sea, la concatena, la suma, el operador plus, o sea, el add, mejor dicho, si yo fuera a ver str, string es una clase. Entonces, probablemente eso estará definido así. Class str, dos puntos. Def, add, self, other, dos puntos. Y es que coge a self y join other. Son dos strings. Los pega, los concatena. ¿Listo? Los concatena. Es decir, que este plus está definido con este método especial. Pero, por ejemplo, si yo intentara print F1 menos F1 menos F2, ¿qué pasaría? F1 menos F2, ¿qué pasaría? ¿No funcionaría? No funcionaría. No funcionaría. No. ¿Qué Yo es lo que esto? no, yo lo que no entiendo es cómo reconoce, o sea, ese más. ¿Cómo lo reconoce? Sí. Mira, acá está, weón. O sea, él entiende que la palabra reservada es ese plus para utilizarlo. Exacto. Vamos a hacer Mm, el menos. Si no estoy mal, sub. Y acá, menos. Wow, motherfucker. Acabamos de definir el menos. Antes no funcionaba. Le podemos definir len, la longitud. Podemos utilizar el igual para definir nuestro tipo de dato, para saber si son iguales. ¿Cómo sabemos si dos denominadores, dos fracciones son iguales? Podemos también, utilizamos la forma decimal. A ver, def, float. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos, por ejemplo, el número 5 y le decimos float, le agrega la fracción, la parte flotante, o sea, el 0, 5.0, ¿cierto? Pero si yo hago float, hello, value error string, tú no puedes convertir una letra a float, no tiene sentido. Y yo cojo el 1, sí, es un carácter numérico. ¿Sí ven? El float está definido con string. Ahora, ¿cómo definiríamos nuestro float? Hombre, pues self es simplemente que retorne self x dividido, self f, self numerador dividido self denominador. Float.
Apliquemos sobre nuestro fraccionario, fractions. Quitémosle fractions muy largo, pongámosle frac. Frac. Y acá también frac. La clase frac. Listo. Para frac, 2, 3, 2, 4. Listo. Esta es 2, 4. Fraccionario 2, 4. Y si le aplicamos a esto float, 0.5. ¿Sí ve? Acaba de reconocer la palabra reservada float en este. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, le diera len generemos un fraccionario que sea frac a es igual f1 es igual al frac 3, 5. Listo, eso es f1. Está bien, fraccionario. Si yo le doy len, palabra reservada f1, hombre, yo no sé para qué sirve eso. Has no len, no tiene longitud. Pensemos si nos serviría, por ejemplo, la longitud de un número. La longitud de un fraccionario, ¿la podríamos definir? Por ejemplo, si yo tengo acá numerador over denominador. ¿Podríamos definir esto? ¿Algún método para len? ¿Qué les ocurre? ¿Cómo hago yo para saber que A sobre B es igual a C sobre D? Definamos la igualdad. ¿Cómo son iguales? Que eso igual a 6 b igual a d. Sí, o sea, podríamos decir que A sea igual a C y B sea igual a D. Sí, pero no necesariamente. ¿Por Bueno, qué? no porque por la sí, descomposición, sino 10 dividido 2 es igual a 20 dividido 10. Son iguales, pero si le decimos que sean iguales no me lo va a captar. podríamos usar el flotante, ¿no? No utilizamos el flotante. Mm, Recuerde que el flotante ya está definido. O sea, el flotante lo definieron ellos. Mark, no sé cómo se llama el creador de, me olvidó el piro, ¿cómo se llama? El creador de se me olvidó el nombre del creador de Python. No sé qué, ¿cómo es que es? Guido Van Russell. Listo. Eso lo definieron ellos allá. Pero entonces nosotros tenemos otro método. Miren, recuerden, esto es álgebra. A sobre B es igual a C sobre D si y solo si A por D es igual a B por C. ¿Listo? Otra vez. A sobre B es igual a C por D si solo si DA es igual a BC. Entonces, ¿cómo escribimos esto? Ayúdenme a escribirlo, así no sea utilizando el igual. Una función. Definamos una función. Quiero que la hagan ustedes. Def, ¿está bien? Venga a ver. Bueno. Def, ¿quién?
Pongámosle acá igual. Equal. Self. ¿Y qué? Ayúdenme a definir la igualdad de esos dos fraccionarios. Other. No le entraría other, sí. Self, other. Y sería el other than por self none igual self then por other none, ¿no? Other none. Bueno, ahí hay un error. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error ahí? No sé si ahí sería igual o igual. Exacto, recuerden. 1 igual a 2, nada. Esto es una asignación. Esto es Comparación. una comparación. ¿Listo? Dice Match Orientation Level. Es que tengo un problema con esta indentación. A ver, ¿cuál es la que está mal intentada? Creo que son estas. Listo. ¿Eso qué me va a retornar? Frac de 2010 es F1, F2 del frac 4.2. Vamos a ver. Y decimos, vean esto, F1 punto igual F2 ya lo había visto. Se con corchete. ¿Sí? Y frac punto igual F1, F2. ¿Listo? Puedo utilizarlo de las dos formas. Aquí está implícito que self es F1. ¿Listo? ¿Verdadero? Son iguales. Ahora, si no estoy mal, si yo hago F1 igual a F2, falso. ¿Listo? Vean, falso. Falso. Equal, special method. Python. Equality. Egg. Quality egg. Egg. Falso. A ver. Egg.
Equality. A ver. Taran. F1 igual a F2. True. Listo. Y esto, chao. Listo. ¿Qué nos faltaría? Si yo, por ejemplo, sumo AB, no, sumarlo no. Si yo multiplico AB por su inverso, ¿a qué me debe igual? ¿1? A 1. Entonces nos falta definir quién. Definamos, por favor, el inverso. Def inverso del número self. ¿Cómo es? Ayúdenme a definir el inverso de ese número. ¿Cómo sería? De un número cualquiera, una fracción. Pero ¿cómo es el inverso? ¿El inverso de la fracción o qué? Sí, el inverso de la fracción. O sea, si yo tengo AB, yo quiero que el inverso me dé A. Sería, o sea, como razonable que ahora D sea en un y no sea D. Sí, exacto. Entonces sería, retórneme. ¿Qué? ¿Qué me va a retornar? Una fracción, muchachos. Pero en este caso sería dem self.dem, self.num. Entonces yo, por ejemplo, tengo esta gonorrea. F3 es igual de la fracción 1/2 F3 punto inverse. Voy a imprimirlo. Dos dividido 1. ¿Sí? Me falta el producto. Ya, pero bueno. Eso lo quería que vieran. Chimba, ¿no? Chévere. O sea, eso me parece espectacular porque es la forma de cómo podemos nosotros escribir nuestros programas de una forma, digámoslo, de objeto, orientado a objeto. ¿Por qué es importante escribirlo así? Porque fracción puede ser llamado dentro de un módulo para ser utilizadas para posteriormente nuestro modelo de Solid, por ejemplo. Para escribir, por ejemplo, 3,4. Y así podríamos abstraer más la vuelta y decir, por ejemplo, que alfa, cuando teníamos el fraccionario, en vez de decir, esto nos va a permitir, por ejemplo, generalizar. Ya no teníamos que escribir, por ejemplo, 3,4. Por ejemplo, 0,5. Sino que ya con esto podemos definir ¿qué? La fracción. O sea, 1, alfa. ¿Sí? O teníamos, por ejemplo, 1 menos alfa. No tenemos que darle ya el número concreto, sino que podemos definir directamente dentro del elemento, por ejemplo, k elevado a la frac 1, alfa.
¿Sí? Entonces, en código queda como que K de estado estacionario, para generalizar, sería, digamos, K normal, dos puntos, K normal, dos asteriscos de multiplicación, de elevado, de potenciación, elevado a la frac de 1, alfa. ¿Sí? Igual, cuando nosotros llamamos, por ejemplo, decimos import numpy, lo que nos estamos haciendo son clases, o sea, el módulo numpy que tiene clases definidas y que esa clase tiene definidas estas diferentes funciones, métodos, comportamientos, atributos. Igualmente, cuando importemos pandas, import pandas, lo que estamos trayendo son todas la clase de pandas, la librería de pandas, las clases que tiene, los métodos y las funciones. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Todo bien? Preguntas, inquietudes. Yo en caso de tener la pregunta o la duda del ¿qué? Del CTR. Sí. No entendí cómo devuelve si la suma, si le está diciendo nun y den? ¿Esto? Sí. O sea, para Ah, mí ok. sería como devuelva pues n y d, que es el resultado, ¿no? De la suma, pero, o sea, no entendí eso bien. Em, eh, F es igual al frac 4 medios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le doy printf, usted me dice que usted quiere que le devuelva, por ejemplo, 2, ¿sí? No sé si lo entendí bien, Carlos, pero su preocupación es que esto debería dar 2, No, ¿no? no. Ok, ok. No, pero cuando yo aplico o sea, cuando yo hago la suma, él me devuelve fracción de... Ah, no, listo. No, ya, con lo que me explico ya. Listo. Entendí. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ah, bueno, listo. Listo. Bien. Bueno. Entonces, documento, class. ¿Listo? Special methods, listo. Vamos a hablar de algo importante y es que miren como por ejemplo aquí hemos definido el punto, ¿sí? Punto, lo inicializamos, la coordenada X, la coordenada Y, decimos vea el punto X, la coordenada X, la coordenada Y, definimos exactamente este método para que sobreponga el print original, que el print nos mostraría la clase y la dirección de memoria por esto, porque nos muestre simplemente el punto placeholder. Vean que esta es una forma de trabajar con strings. Esta es otra forma de trabajar con strings, con formato. ¿Sí? Estos son placeholders, o sea, colocadores, y entonces quiere decir que primero va este y después va este. Bien. Sumamos. Ah, bueno. Hagamos el ejercicio nosotros, acá. Tenemos la clase de números. ¿Cómo haríamos para sumar? Pensemos una clase que se llame 2D Beck. Beck, siendo la convención, Beck 2D. ¿Listo? ¿Qué va a hacer? Ayúdenme con esto. ¿Qué va a hacer Beck 2D? Hombre, yo quiero que mi clase Beck 2D
sea una forma de manipular vectores de 2 dimensiones. Es decir, que el vector 1,2 más el vector 1,3, ¿cuánto da? El vector 5,6 más el vector 6,5, ¿cuánto da? ¿Cuánto da el producto interior de 2 vectores? Traten de hacerlo, por favor. Solamente para 2 dimensiones. ¿Listo? La suma y producto de dos vectores. Sí. La suma, diferencia y producto interior de 2 vectores. Ah, bueno, y norma de un vector. Y la norma de un vector. La norma de un vector. ¿Listo? Aunque nosotros podríamos hacer que existe una correspondencia biunívoca entre vectores y puntos. Listo, entonces coloquémosle solamente point. Démoslo como point. De todos modos, hay una correspondencia biunívoca entre dos dimensiones. Entendemos que un punto es 2-dimensional. ¿Listo? O sea que vamos a hacer de cuenta que un point es un vector. Entonces, la suma, la resta y el producto interior de 2 vectores. Y la norma de un vector. Tratemos de hacerlo, por favor. Póngale point o vector 2D, como quieran, pero traten de hacerlo. Voy a sacar cafecito mientras ustedes están ahí. ¿Listo, muchachos? Total, estoy haciendo en mi caso. Listo, listo. Bueno, ¿listo? ¿Cómo les fue? Entonces, pues, de que como en el producto, el que más. Venga, muestre a ver. Toda la pantalla. Ahí está viendo. Ya. Yo le hice esta forma. Entonces, definí el punto, ¿cierto? Es el punto que entra, pues, la coordenada en aquí, coordenada en Y. Sí. Y para la suma, pues sería o sea, el mismo y otro punto, ¿no? La Ajá. entra, y entonces sería la suma en las componentes en X, entonces sería el X más la Sí. del punto en X, la Ajá. misma Y, y el punto lo retorno como lo que usted dijo, ¿no? Una clase de Sí, de punto. punto, Sí, muy y bien. para que le devuelva así en formato de punto, pues, siguiendo lo que usted hizo, ese formateo de string, Exacto. X y Y. La resta pues sería lo mismo, pero lo mismo que la suma, pero pues restando. La norma de esta forma sería la raíz cuadrada Sí, sí, de cada componente al cuadrado, ¿cierto? sí, sí, De la suma de sí, cada sí. componente al cuadrado. Y el producto era, pues no estoy seguro si es este. Este es estaba buscando es el producto escalar, porque hay producto No, escalar y sí, vectorial, es ¿cierto? producto interno, es el mismo producto. Producto interior, producto exterior. Ajá. Mismo. Entonces sería la multiplicación ¿de qué? De la componente en X de un punto y del otro, Sí.
y en Y, y luego eso la suma. Eso sería lo Exacto. que- Listo, eso es. Pero Toma. estaba viendo era cómo hacerlo así especial porque no me da. Ah, con el asterisco. Sí, Pues lo buscamos, pues lo buscamos. Special. sí, vaya aquí, supongo que si yo me lo quito, sí, Es el de la multiplicación, es mul. Simplemente mul. ¿no? Antico. MUL. Yo lo pruebo sin especial, sería P1 punto por de P2, ¿cierto? Ajá. ¿Qué me daría? No, sí, Sí. sí, ah, Voy a listo. cambiar el prompt por el normal. Guión, guión, guión. Mul. Mul, así. Sí, así. Y guión, guión. Eso. Córrale, prueba a ver. No, esa no va, pero esto sí. No, sí. ¿Cuál era? Este. Ah, sí, listo. Listo. Sí. María Camila, ¿pudiste? Voy a mostrar a María Camila la pantalla, Carla, por favor. Ahí. Sí, está bien. Hola, María. ¿Pudiste, María? Hola, sí, y esta Listo, multiplicación. perfecto. Bien. Entonces, sigamos. Déjeme, Carlos, compartir a mí, por favor. Listo. Ah, se me olvidó. Bueno, entonces, dentro de ese orden de ideas, vamos a ver algunas cosas más de las clases. Iván, ¿dónde se ve eso de, o sea, como los nombres de las operaciones especiales para las clases? Eso está en la documentación de Python. ¿Cómo busco? Python, Special, Python, eh, Special Methods.doc. A mí me apareció como Magic Methods. Magic Methods, ok. Special, Ajá. special method names. Special methods names in Python. Model. Module doc. Acá están también, Carlos. Esa es la documentación oficial. Ahí están tal cual en orden. Ah, listo, listo, sí. Listo. Data Model. Vamos a dárselo por ahí. O Special Methods. Por si algo. Bien. Entonces, bueno, tenemos el método. Bueno, aquí hay una implementación, la distancia entre los puntos. Bueno, la herencia. Herencia, el string method, instance variables, init method, searching variables, return instance, of instance, side effect, API.
Inheritance. Listo. Herencia. La herencia es otro de los conceptos de la programación orientada a objetos muy importante. ¿Qué significa la herencia? La herencia significa que yo, por ejemplo, he creado la clase punto y para no reescribir código, si yo necesito la clase punto, implementar la clase punto, pues yo puedo pensar en otro tipo en una subclase de punto, ¿cierto? Entonces yo podría pensar, por ejemplo, en el tema de vectores, generar la clase vector nd. nd. Pero antes de ver esto, yo quiero mostrarles algo. Me he olvidado. A ver, les tengo un problema sencillo. Quiero una función que coja los parámetros 1, 2, n parámetros y los sume. Ideas de cómo hacemos eso. Por ejemplo, quiero una función def pongámosle suma n, suma que coja n parámetros y lo sume. Por ejemplo, lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por acá, 6, y que me devuelva la suma. Pero quiero una función con n parámetros. ¿Cómo lo hacemos? Ideas. Puede ser. ¿Cómo? O sea, cuando dice, o sea, sin utilizar el zoom, supongo, el método zoom. No. A ver, yo tengo una función. Se llama suma. Suma coge, por ejemplo, y le puedo decir parámetro A, B, C, ¿cierto? Entonces, esto me va a retornar. Esto es definición. Y yo podría decir return A plus B plus C. Pero de antemano, por ejemplo, suma 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Si yo le pongo otro argumento, me va a dar error. Porque él tiene 3 argumentos nomás. ¿Cómo hago para tomar n argumentos? Eso no es ya con, creo que hay una palabra clave, creo que es ars, asterisco ars. Exacto. Bueno, esto no importa, eso puede ser every name. Lo que sea ahí, sí. ¿Listo? Entonces, en every name, nosotros usamos for x. Entonces coloquemos sum es igual a una lista. Y decimos for x in every name sum.append x return sum de sum. Pero acá no puedo colocarle sum a eso, sino baila. Sum x. Me tiro el método. Y acá sigue suma. Append. Sum. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 10, 11, 124, 134, 97. Entonces ya no depende del número de parámetros que yo le esté dando. O sea, es libre de la cantidad de parámetros la definición con este asterisco. ¿Listo? O con este tipo de definición que se conoce como el argumento incontable. O sea, se puede meterle cualquier número de parámetros. ¿Listo? Bien. Quiero saber que lo vieran, porque aquí, por ejemplo, yo puedo crear una clase. Bueno, tengo la clase felino, creo una clase que son los felinos, lo inicio con unos atributos 1 y 2 y le voy a decir que case.
él tiene los felinos pueden cazar. Y dice, oiga, yo soy cazador. Pero todos los gatos son felinos. ¿Sí o no? Todos los gatos son felinos. Yo puedo inicializar un gato y le doy sus atributos. Pero, oiga, cada vez que yo inicializo un gato, también voy a inicializar un felino. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a traer los métodos y atributos de los felinos. ¿Listo? Es decir, Eso ya es tema de que lo herencia y eso, que para... por eso, estamos hablando de herencia. Entonces, ¿qué pasa con la herencia? La herencia es una forma de reciclar, digámoslo, de reciclar código. Esto es muy ordinario para decirlo así, ¿cierto? De reciclar código. Por favor, hagan esto. En el collab y dense cuenta si gato puede aullar. O bueno, si gato puede decir hunting. ¿Sí? Miren, estoy definiendo acá abajo clase. Entonces definan primero esta en el collab y después definan esta. ¿Listo? Ya ven. Iván, ¿se me escucha? Señor, ya. Que lo escucho. Señor. Ah, listo. ¿Ya? ¿Listo? Cachos. Sí, Iván. Listo. Entonces muestra No, la pantalla. no, ok, ya. O sea, pensé que esta, no sé, desde que no me escuchaba. Ya. No lo escuché, Carlos. Carlos. Yo creo que Carlos tiene el internet por allá. Sí, no, no, que está como lento el internet. Listo. Sí, está muy Entonces, lento el internet y va con retraso. pero ya copió, ya acabó. Sí, ya lo puede. Listo. Entonces, bueno, entonces María, por favor, presentando la pantalla un momento, María Camila. Déjenos ver qué pasó con Gato. ¿Ahí están viendo? Ya estamos viendo. Listo. Tenemos los felinos. Los felinos tienen, oiga, tails, si no me acuerdo qué es tail. Tail es uñas, no me acuerdo. Venga, a ver. Tail es cola, rabo. Tiene cola. Nail es uñas. Tiene cola. Fangs es como colmillos, si no estoy mal. Fangs. Y listo. Y tiene definido un método que se llama hunting y dice, I am hunter. Soy un cazador. Listo. Y los gatos heredaron de los felinos, heredaron el método hunter y definamos que los gatos tienen un método diferente. ¿Sí? Definamos que los gatos tienen un método adicional que es saltar, por ejemplo. Entonces, colócale ahí debajo def jump. Exacto, def jump. Y le das simplemente print I jump. O yo salto, yo puedo saltar, lo que quieras que diga el gato. Con prim, y es que yo lo cambié el Sí, pues, hunting con rom, return porque me aparecía no. Bueno, puedes colocarle return también, sí. Listo. Entonces, escuchen lo que les voy a decir en este momento. Yo quiero crear un ID a los gatos. Quiero crear un ID para los gatos. Porque hagamos un ejercicio. Aquí nosotros ustedes se acuerdan del Tamagotchi. María, María es muy joven. María, ¿tú tuviste alguna vez un Tamagotchi? No, Carlos, creo que no. Carlos, ¿tuvo un Tamagotchi, Carlos?
No, no, yo tampoco. No, ¿se acuerdan que Sí era como sé un qué es, juego? pero no, nunca tuve. Sí. Listo. Listo. Y entonces miremos a ver si el gato salta y el gato salta. Creemos una especie de Tamagotchi con un gato, con el gato. ¿Listo? Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando yo le daba de comida al gato, uno le da comida al gato, eso llegó hasta al celular, tiene una aplicación que mi hermanito jugaba con eso, que era como un gato, uno le daba comida y el gato decía, no, estoy lleno, ¿sí? Entonces, pensémonos una idea, digamos, estamos acá, 3 japoneses frikis haciendo un juego. Pensémonos en una idea con la cual, recuerden que nosotros hemos visto conceptos de probabilidad y toda esta chimbada. Recuerden que nosotros tenemos en la cabeza que tenemos que modelar situaciones reales. Entonces, démosle al gato 3 mensajes. Por ejemplo, que yo le hunda a comer, que yo presione un botón, o sea, el método IT, y que el gato me dé un mensaje con una probabilidad, es decir, que me diga estoy lleno, tengo hambre, estoy lleno, tengo hambre, estoy lleno, tengo hambre y estoy muriendo. ¿Cómo haríamos ahí? Pensemos, ¿cómo creen? Ideas. Ideas. Chamos. Iván, ¿cómo es que no, por la conexión no lo entendí muy bien? Nosotros tenemos un gato. Tenemos el gato. Pero queremos decirle que coma. O sea, vamos a alimentarlo. Pero el gato nos va a retornar un mensaje de acuerdo que diga, no tengo hambre y estoy muriéndome de hambre. 3 mensajes. ¿Mm? ¿Sí está claro? Es que el internet de Carlos está muy paila, yo creo. No, lo escucho todo entrecortado y no lo entiendo. Mire, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. ¿Tiene abierto algo? No, pues solo el Meet. Bueno, y el Colab. ¿Pero tú me escuchas bien? ¿Se me escucha? Sí, nosotros lo escuchamos bien. No, ya, como que ya se lo escuché bien ahora. Listo. Carlos, nosotros tenemos un gato. El gato, ¿sí o no? Si quiere, no cierre el micrófono para saber si está en tiempo real. Listo. Sí. Nosotros tenemos el gato ahí. Queremos a ese gato alimentarlo. ¿Sí? Ajá. Y el gato, cuando lo alimentemos, cuando presionemos IT, por ejemplo, el gato nos va a decir, estoy lleno. No estoy lleno. Tengo mucha hambre. Quiero jugar. Ya. O sea, como el Tamagotchi que usted hacía en el juego. Exacto. Pensémonos. ¿Cómo haríamos? María Camila, ¿qué le ocurre? ¿No se puede hacer con random? Eso es. Exacto. Pero ¿cuál sería el fundamento de usar random? Para los mensajes, ¿no?
Sí, pero ¿cómo lo hacemos? Explícanos. No. Es que ese es el trabajo, es que es el trabajo de nosotros. O sea, cuando uno llega a un equipo de ciencia de datos, analítica, uno tiene que cuadrar, o sea, uno tiene que tener una forma de trabajar en equipo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, antes de seguir con esto, voy a mostrarles algo. Déjame compartir algo, listo. Alguno de esas cosas que se utilizan para modelar o para generar un proyecto es esto, es el UML, Unified Modeling Language, ¿cierto? ¿Qué es este cuadrito? Se coloca el nombre de la clase, los métodos que soporta, los atributos, y se va haciendo toda una estructura de cómo es que vamos a modelar la cuestión. Nosotros podríamos, esto nos tomaría tiempo, ¿cierto? Pero para fines prácticos de nosotros teníamos que, por ejemplo, teníamos que tener una estructura de la siguiente forma. Tenemos el gato, que hace parte de la clase felino, y podríamos decir, por ejemplo, un contador, un counter, que nos diga con el tiempo de computador que sí, bueno, espérenme, primero tratamos de pensar modelar de manera general. Tenemos un gato, tiene unos métodos. ¿Cuáles son los métodos del gato? Comer y dormir. ¿Listo? Comer y dormir. Para comer, el método comer. Podríamos decir, un gato come 3 veces al día. El gato come 3 veces al día. Si no ha comido en todo el día, si no ha comido el gato, si no ha comido, entonces, en todo el día, pongo un mensaje. ¿Listo? Bien. Dormir. Decimos, con una probabilidad del 45%, el gato quiere dormir. Con una probabilidad de 5%, el gato quiere estar quieto, no quiere hacer nada. Y el restante quiere jugar. Entonces, come 3 veces al día. Si no ha comido nada, muestra el mensaje. Si no ha comido nada antes de las 12. ¿Qué necesitamos acá? Un contador. Un if. Y acá, import time. Módulo del tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué necesitamos acá? If. El if. Y una normal uniforme. Una distribución uniforme. Distribución uniforme. ¿Sí o no? Porque todos los elementos tienen la misma probabilidad de salir. Así que si definimos con un 45% de probabilidad, los 45 primeros números, los 25 números y tantos números. ¿Ven?
Ah, listo, listo, sí. ¿Lo hacemos o qué? Sí, está bacancito. Hágale. Y agreguémosle otra cosa. Si hay otra mascota, otro gato, el gato se queja. ¿Listo? Y así fue como se construyó Pandas, por ejemplo, con esas estructuras, teniendo en cuenta diferentes, pues obviamente es otro tipo de proyecto de software, pero es prácticamente lo mismo, o sea, es prácticamente la estructura que uno debe seguir. Clases, atributos, métodos, qué puede hacer, qué no puede hacer. ¿Listo? Entonces empecemos. A ver, primero, Listo. tómense ustedes 15 minutos para pensarlo. Tenemos, voy a escribirlo mejor acá. Vamos a escribirlo acá. Pues en el colab. Lo cerré. Colab. File. Y un notebook. Cat. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cat. Exercise. Entonces, texto. Definimos una clase llamada gato que pertenece a la clase mascota. ¿Listo? Y decimos que tiene tres métodos. Bueno, dos métodos. Comer y dormir. Con 45% de probabilidad, el gato quiere dormir. Con 25% de probabilidad, el gato quiere jugar. Dámosle. Y eso sería 50, 70, nos quedan 30, ¿no? Con 30% de probabilidad, el gato quiere estar solo. ¿Listo? Para comer. Si el gato no ha comido nada antes de las 12 del día, entonces el gato pide comida. Si ya comió una vez, el gato dice que no le interesa. Y si ya comió las 3 veces, el gato reniega. Si hay otro gato en el juego, el gato alega. Listo. Miremos a ver cómo lo sacamos. Piensen un momento, escríbanlo. Aquí necesitamos las estructuras